Una excelente noticia en la lucha contra la corrupción. Eso es lo que hemos visto en las últimas horas, donde se ha logrado detener a unas figuras importantes vinculadas a los casos de corrupción con fundaciones, particularmente Polizzi, del controvertido caso conocido como el caso Lencería con fundaciones. Y ahora se están preparando además para ya detener también a Daniel Andrade, quien fue el que dirigía la de Fundación Democracia Viva, expareja de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática, y también al Ceremi, que había estado vinculado, Carlos Contreras, en Antofagasta con estos casos de corrupción, y es un buen paso inicial. Aunque lo curioso es por qué no están buscando detener a otras personas evidentemente vinculadas y destituirlos de su cargo, como la diputada Catalina Pérez, varias figuras del gobierno, ¿no? Y simultáneamente se ha revelado que el CERVEL está tratando de no investigar estos casos de corrupción, lo que muestra que hay complicidad, y también cómo se está tratando de tapar por el mundo político otro caso de corrupción mucho más grande, y que hace sospechar que esto lo hacen casi que para tapar este otro caso, que es el caso de Hermosilla y estos audios que se filtraron de este abogado conocido a nivel nacional, y que se está notando que este abogado corrupto estaría vinculado a varios partidos políticos y en particular a varias familias políticas como los Alessandri y los Frey. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, se han logrado hacer detenciones a varias figuras vinculadas a los casos de corrupción con fundaciones. Ahora, esto no es un caso único, son varios casos, y uno de los más emblemáticos en el último tiempo es el llamado caso Lencería de Polizzi, que utilizaba, por ejemplo, fondos que eran para fundaciones y se decía que lo estaba gastando en lencería, ¿no? En ropa interior, y dentro de eso además se gastaba en otro tipo de gestiones. Y ella trató de victimizarse y todo, pero después se filtraron audios como que mostraban que ella estaba haciendo amenazas, se nos mostraron vinculaciones con el gobierno, ya que ella decía que esto estaba autorizado desde arriba, y empezó a haber una serie de casos de corrupción sistemáticos que se vincularon a los de otros casos de fundaciones, mostrando que esto no era un problema único, sino que es un problema transversal dentro del mundo político y que era parte del mismo sistema corporativista que impera en nuestro país, ¿no? Se le ha logrado detener a ella y a otras 4 personas vinculadas al caso Convenio, y en las próximas horas se espera también que se detenga a Daniel Andrade, que es la expareja de Catalina Pérez y quien fue fundador y dirigía la Fundación Democracia Viva, vinculada a Revolución Democrática, Frente Amplio, el partido de Giorgio Jackson, como también a Carlos Contreras, el Ceremi, vinculado en Antofagasta a esta fundación por pagos millonarios, ¿no? Por un fraude al fisco de cerca de 391 millones de pesos. Bastante dinero. Ahora, ojalá le hayan puesto prisión preventiva, porque ahora la prensa todos diciendo hoy lo van a detener, no vaya a ser que se escape el señor, ¿no? Porque se están diciendo en todas partes lo vamos a detener y no hay ninguna medida que impida que se escape, podría salir fuera del país, ¿no? Entonces hay que estar atento con eso. Y por otro lado, hay algo que es bien curioso. Por un lado, es positivo que se esté avanzando en estas materias, se está deteniendo a personas corruptas, bien, pero lo que ocurre es que parece ser que lo están sacrificando, como ha ocurrido en casos de corrupción en el pasado, cuando ya es imposible taparlo, como fue el caso Pentti y Sokimich, donde empiezan a sacrificar a peones, empiezan a sacrificar a personas que tal vez son mediáticas, algo de relevancia tienen, pero no son los más importantes porque esto se empieza a extender demasiado. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de eso? Porque, por un lado, la Fiscalía y el Fiscal Nacional dijeron que no podían investigar con detalle el fraude de la fundación y cómo estaría vinculado eso a campañas políticas y partidos políticos, porque al único que le corresponde iniciar eso es al director del CERVEL, ese organismo tan corrupto y lleno de cosas raras y que validó los refichajes ilegítimos hace años, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Bueno, dicen que el CERVEL no quiere informar del tema. No quiere, o sea, simplemente no insiste en eso, no ha iniciado una investigación. ¿Y por qué? Bueno, no se sabe. Y el fiscal nacional dice que tiene miedo que se pierdan, o sea, que destruyan pruebas de corrupción y fraude. ¿Por qué el CERVEL no quiere hacer nada? ¿Por qué lleva 5 meses sin informar resultados? ¿Será que hay complicidad? Probablemente son todos corruptos, ¿no? Y eso pasa porque esto va más allá del caso de que este robó o este otro robó, sino que está vinculado a el mundo político en transversal que estaría usando estas fundaciones para campañas políticas. Y eso podría llegar hasta la misma presidencia, ¿no? Y también hay otros casos que están tratando de tapar, porque tratan de ver ahora el de fundaciones porque salió uno mucho más grave. Porque aunque el de fundaciones se ha visto bastante mediático, hay otros que han salido que son aún más millonarios, con aún más dinero y lo están intentando tapar. Y en particular tienen que ver con el caso de los audios de Hermosilla. Ahora recordemos
que el caso Audio fue vinculado a un abogado bien conocido de Hermosilla, de Factop, que todo esto vinculado a abogados a nivel nacional súper prestigiosos, todos súper corruptos, pero que tenían vínculos con el mundo político, la farándula y toda la élite económica como política de nuestro país, y se salió el audio de que él básicamente reconocía que había sobornos, de que había corrupción, de que estaban comprados funcionarios del Estado, y a eso ha generado un escándalo. Ahora, si se fijan, lo han intentado tapar bastante en comparación con el caso de Fundaciones, que se ha hablado un poco más, aunque es igual lo intentaron tapar, pero ahora ya están avanzando ahí para tapar esto otro. ¿Y por qué? Porque el caso de ese audio que vimos hace algunos días se denunció bastante por algunos medios de prensa, vincula a todo el mundo político directamente. ¿Y cómo lo sabemos? Porque por un lado se observa que habría varias figuras, particularmente lo que es el sector de la favor también vinculado, como también de la izquierda, desde los sectores socialistas, algunos, este señor tenía vínculos al PC originalmente, y también se descubrió que estarían vinculados, ¿cuáles? La familia Alessandri, que son importantes dentro de la derecha chilena, en Chile Vamos, una de esas familias medias aristocráticas, dirían algunos, pero con vínculos políticos, la familia Frey, que está vinculada a eso, y para que decir varias figuras de la farándula a nivel general. También dentro de eso hay otras personas que eran particularmente de la UDI también vinculadas a estos casos de corrupción, como el caso de Andrea Molina, que se vincula en estos casos, que es ex diputada de la UDI y fue parte de la televisión y el cine, y dentro de eso había operaciones de sobre 7.000 millones de pesos. Y otros casos que tampoco se han querido hablar mucho por la prensa, también con la UDI en este caso, es de Katy Barriga, ¿no? Que ahora está siendo investigada por corrupción y fraude al fisco por montos vinculados a la administración en Maipú de sobre 31.000 millones de pesos. Brutal, ¿no? Ahora esa plata, para que lo tomen en cuenta, es más que el caso Fundaciones hasta ahora. Ahora yo sospecho que el caso Fundaciones es algo que va más allá, ¿no? Que no se han descubierto todos los casos. Pero como lo pueden ver, hay corrupción transversal desde sectores de izquierda, principalmente con el caso Fundaciones, y que se está avanzando con eso y no quieren investigar mucho, y también del caso de estos audios que vincula principalmente ahora a sectores de derecha, y tampoco quieren ver mucho, particularmente porque hay varias figuras de la favor, como también del mundo político derechista, en particular la UDI, que es el partido con más casos de corrupción en Chile a nivel histórico, y siguen liderando en ese rol. Claramente orgullosos ellos de estar en el primer lugar en eso, ¿no? Con esos casos. Y no se habla demasiado. Entonces lo que parece ser es que como es más directo y a nivel personal con figuras políticas importantes, Katy Barriga, por ejemplo, está vinculada a la familia Lavín, está casada con el hijo de Lavín, que es diputado, y Lavín padre es justamente su suegro, que fue alcalde de Las Condes y figura histórica de la derecha, incluso fue presidencial de la derecha por muchos años. También hay tantas personas vinculadas a estos casos, los audios vinculados a familias importantes como son en la izquierda los Frey y también son en la derecha los Alessandri. Entonces todo esto para taparlo, como afecta directamente a grupos de poder, están empezando ya a sacrificar a algunos. Pero lo que se debería hacer es decir, bien con esto, pero hay que ir más allá. No es suficiente que a todos estas figuras se les destituya de sus cargos, que a todos se les detenga y eventualmente que todos caigan en la cárcel. Y en un país civilizado, la sanción por lo bajo sería cárcel perpetua. Y idealmente, ante estos casos de abuso sistemático, de corrupción y de abuso de poder completo en contra de la población, se deben aplicar en muchos casos penas de muerte, sanciones durísimas o de exilio. Hay que aplicar penas muy duras en estas materias porque lo contrario se incentiva esto. Y hay que ser duro además porque en Chile hay una historia del mundo político poniéndose de acuerdo para tapar con la prensa estos casos de corrupción, minimizar lo que ocurre como está ocurriendo ahora que lo están tratando de tapar, que no se hable mucho, y después que no se persiga a nadie porque las instituciones están completamente corrompidas. Y la única manera de obtener verdadera justicia no va a ser a través de estructuras institucionales podridas y decadentes, sino a través de una población organizada que ellos mismos determinen la justicia sobre este mundo político abusador, ¿no? Ese es el camino a seguir. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece estas detenciones que se están realizando y que afectan principalmente a figuras de la izquierda vinculadas al caso Fundaciones y cómo se está intentando tapar estos casos de corrupción vinculados a los audios de Hermosilla que tienen con familias poderosas y de mucho poder y dinero en Chile, que yo creo que pocos se atreven a criticar porque tienen sus vínculos tanto en el mundo político y económico? Todo eso coméntenlo abajo. ¿Y cuál creen que es el camino a seguir? ¿Esperar que estas instituciones corruptas funcionen o lo que mencionamos aquí, que es la misma población la que tiene que exigir justicia y buscar sanciones más duras? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores: Francisco H. Zubik, Bafuris Libertario, Armando Silva y chileno, pero no weón, nombre que se ponen, ¿no? Que se convirtieron los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a
a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.